como muchos de nuestros estudiantes son muy jóvenes, entonces sí, quizás haya que recordarles un poco de el currículo del doctor Sarucán. Bueno, es actualmente el coordinador de la CONABIO, la Comisión Nacional de la Biodiversidad. Es investigador emérito del Instituto de Ecología de la UNAM. Es Premio Nacional de Ciencias y Artes, ex rector de la UNAM, ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces yo creo que prácticamente ya no tiene ninguna distinción académica pendiente por acá, pero creo, bueno, ha dirigido la CONABIO en los últimos años. Es una labor muy interesante que creemos que para todos nuestros estudiantes del programa de posgrado será de amplio interés. Entonces, por favor. Gracias. Bueno, primero, gracias por la oportunidad de venir acá al CIMVESTAB. En realidad no recuerdo haber dado una charla de este tipo hace mucho tiempo. Hablé sobre cosas de ciencia en CIMVESTAB hace mucho tiempo, pero no algo que tiene que ver con las aplicaciones del conocimiento y a problemas muy concretos, que es lo que voy a tratar de hacer hoy. Debo decir, ustedes ven ahí abajo de CONABIO una cosa que dice el Colegio Nacional. No es el Colegio de México, que está por el sur. El Colegio Nacional es un organismo que se echó a andar en tiempos de Ávila Camacho y que es un poco, está modelado, inspirado en el Collège de France, que es una organización que tiene, pues, supuestamente a gente notable de diferentes áreas del conocimiento humano, que tienen como función transmitir a la sociedad, cualquier grupo social, no tienen que ser conferencias académicas ni de cursos de clases ni cosas de este tipo, elementos de avance del área en que cada una de estas personas está. A veces pueden ser conciertos y resulta que el miembro del Colegio Nacional es alguien como Carlos Chávez, por ejemplo, o como Eduardo Mata, que fueron miembros del Colegio Nacional, o pueden ser cuestiones sobre pintura, si fue el caso, por ejemplo, de Tamayo, o el caso de Diego Rivera, Orozco, que también fueron miembros del Colegio Nacional. Tiene 40 miembros. La regla para entrar es un poco macabra, se tiene que morir alguien para que haya un espacio, porque son números fijos, pues así es. Y bueno, ahora hay una cantidad de gente con la cual yo me siento muy honrado de pertenecer, como Carlos Fuentes y Rubén Bonifaz Nuño, Guillermo Cebrón, etc. Es realmente un grupo, pues, con el que se siente uno muy honrado. De tal manera que siempre quiero explicar un poquito qué es el Colegio Nacional. Es desde luego una instancia sostenida por el gobierno de México, hablando de sonidos, no sé qué hice, ya, no mucha gente conoce al Colegio Nacional. Su sede está en el centro, enfrente de la Secretaría de Educación Pública, en Luis González Obregón. Es un edificio muy lindo, muchas de las conferencias se hacen ahí. Y yo los invito a que abran los ojos cuando vean cosas del Colegio Nacional, porque en general son realmente conferencias útiles y atractivas, y además la gente que las da son gente de primera. Bueno, habiendo dicho eso, déjenme entrar a esto. Decidí hablarles un poco de cuál es el capital natural de México. Ahorita les voy a explicar, y qué está haciendo México para conocerlo, para entenderlo bien, para conservarlo, para manejarlo
sustentablemente. Ahora, básicamente el capital natural es biodiversidad, esto que es un conjunto de cosas que van desde genes hasta comunidades, hasta ecosistemas. Hay una diversidad genética que es valiosísima, no creo que tengo que insistir en eso en esta audiencia, porque basada en esa diversidad genética están elementos que tienen que ver con la capacidad de las especies de poder encarar situaciones ambientales que pueden ser deletéreas. Entre más amplia esa diversidad genética, mejores capacidades de adaptación hay. Entre más reducida, pues obviamente más riesgos de pérdida hay. Las especies son digamos, la moneda de cambio más usada en estas cosas, porque es donde con lo que se califica si un área es muy rica en diversidad biológica o no. Simplemente se habla de cuántas especies hay o de cuántas especies de cierto grupo hay. Esto es, digamos, la forma usual de referirse a la diversidad biológica. Y para mí el elemento más importante en realidad es el de la derecha mía, izquierda suya, que son los ecosistemas, es decir, las casas donde están todas esas especies, donde está la variabilidad genética y donde se reproduce y se amplía esa variabilidad genética. Por eso cuando hablo de pérdida de biodiversidad, en realidad me estoy refiriendo a la pérdida de ecosistemas, porque con ellos además se pierden montones de especies, se pierde variabilidad genética, y es de estos ecosistemas de los que recibimos una enormidad de beneficios y de servicios que apenas ahora nos estamos dando cuenta que lo estamos recibiendo, aunque esto había ocurrido desde que la vida es vida en este planeta, pero que en nuestra necesidad de valorar cosas, valoramos las inmediatas y en las que nosotros ponemos un esfuerzo, y aquellas en las que no ponemos un esfuerzo son normales, es parte de la naturaleza, ocurren todos los días. Una de ellas es la salida del sol por el este, ¿no? Hasta ahora no nos ha costado, no sé si vamos a hacer alguna idiotez suficientemente grande como para darnos cuenta, ups, que ya metimos la pata ahí, y ahora cómo le hacemos para que vuelva a salir el sol por el este. Estoy exagerando un poco, pero esto es un poco la forma como se ha percibido a estos sistemas, a estos servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, muy sencillo, la captura de CO2 por los ecosistemas, por medio de la fotosíntesis para producir toda la cadena de organismos a través de la productividad primaria y toda la secuencia de diferentes niveles tróficos hasta el nuestro, ¿no? Y nosotros dependemos de eso. Y la producción de oxígeno en el proceso de fotosíntesis, sin el cual pues tenemos problemas serios. Ya lo estamos viendo ahora con la acumulación de CO2 en la atmósfera, la capacidad de retener agua de lluvia en los bosques, para que no se lleven los suelos y laven y produzcan los problemas que hemos visto en Chiapas, en Puebla, en Veracruz, de grandes asolves que acaban con poblaciones enteras, con puentes, con presas, con carreteras, etcétera. Esos son algunos de los muchos servicios que estamos recibiendo, ¿no? Y apenas ahora nos estamos dando cuenta, primero, que la actividad humana los ha perturbado, segundo, que tienen un efecto económico y social sobre nosotros. Y entonces, bueno, viene la cuestión de vamos a hacer cómo le hacemos para cuidar esto. Entonces, esto que está ahí es a lo que le llamo capital natural, lo que le llamamos capital natural. No estamos incorporando aquí cosas como las minas, que podría ser parte de esto, o el petróleo, sino simplemente esa parte viva del planeta. Para aquellos que no están muy interiorizados con esto, pues es un ojo de pájaro de cómo está México en comparación con otros países, los países más diversos del planeta, tanto en número de especies
para diferentes grupos de vertebrados, mamíferos, aves, reptiles, anfibios. México está en el tercer lugar. Y también el número de especies endémicas. ¿Qué es esto? Las especies que son exclusivas de México, que no ocurren en otro lado, que si se pierden en México se pierden en el planeta. Eso es lo que es. Entonces, consecuentemente, esto le da un valor muy grande al tipo de especies que tenemos en México, y México tiene realmente un nivel muy alto de importancia en cuanto a la proporción de las especies que están en México, cuántas de ellas son exclusivas a nuestro país. Lo mismo pasa con plantas, y les puedo dar grupo por grupo, no voy a hacer eso, pero es la cuarta, quinta flora más rica del mundo, muy parecida a la de China, pero China tiene casi 5 veces el territorio de México, muchísimo más grande, y a pesar de eso tenemos un número de especies muy parecido al de China, y nuevamente el número de endémicos es extremadamente alto, más de la mitad de las especies que conocemos, que son alrededor de 23.000, 524.000, son exclusivas de México, ¿no? Y en grupos pues muy importantes, de familias muy importantes. Ahora, eso es un vistazo muy rápido. Créanme, México tiene una gran riqueza biológica y consecuentemente esto, y no lo he puesto ahí, una gran riqueza cultural. Estaba puesto en la primera transparencia, pasé muy rápido. ¿Por qué? Pues simplemente porque la diversidad cultural es una consecuencia de esa diversidad biológica, del capital natural. Entre más rico capital natural tengo, mucha más diversidad cultural tengo. Si ustedes ven dónde están los países con mayor diversidad cultural, lo pueden ver por número de lenguas que se hablan, por ejemplo, y dónde está la mayor diversidad biológica, van a ver una enorme coincidencia entre ambas cosas, quizá con una excepción o dos, no mucho más que eso. Bueno, esa diversidad biológica yo creo que México ha hecho esfuerzos muy importantes en los últimos 35 años para conocer, evaluar, manejar sustentablemente ese capital natural. De hecho, hay una tradición en México que se remonta mucho antes de la colonia, de relación con el capital natural, justamente, que es lo que dio como resultado tantos grupos étnicos, y es que México es un centro de origen de plantas cultivadas. Hay como 4 o 5 centros en el mundo que son realmente muy importantes como áreas en las que se desarrollaron muchas especies domesticadas, es decir, manipuladas por el hombre, por la mujer fundamentalmente, debo decir, pero bueno, usamos esta figura, porque eran las mujeres las que trabajaban en ese proceso, los hombres iban a cazar, ¿no? A cazar, también lo otro, pero iban, era esta división de funciones en la adquisición de recursos. Bueno, maíz es obviamente un ejemplo muy manido, alrededor de 52 variedades nativas de maíz, pero luego tenemos frijoles, chiles, calabaza, bla, 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 docenas de especies que se han cultivado en México, y obviamente el desarrollo de la agricultura. Bueno, esa cultura también ha ayudado a que, con altos y bajos, muchos de los bajos durante la colonia, los altos más en la época independiente y particularmente en el siglo pasado y en el presente, haya habido esfuerzos para conocer la flora y la fauna mexicanas y dónde están y cómo están, etc. Eso permitió que hubiera algunas colecciones. Bueno, el primer jardín botánico de América estaba aquí en México, antes de la colonia. Y también los primeros esfuerzos de recolección y de conocimiento de la flora y fauna mexicanas que se dieron ya durante la colonia. Esa tradición ha ayudado a que se establecieran a partir de los 90s, más o menos, estas instituciones que han sido realmente muy
importantes en el esfuerzo por conocer, algunas de ellas por manejar y por cuidar y por conservar ese capital natural, otras de ellas, ¿no? Como el caso de la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, evidentemente ha sido más que nada la protección de algunos de sus ecosistemas. Conavio ha sido el generador de inteligencia para conocer y manejar estos recursos. Lo mismo en parte la CONAFOR, la Comisión Nacional Forestal, particularmente en los últimos años ha sido muy importante, y lo mismo el Instituto Nacional de Ecología. Bueno, déjenme hablarles de Conavio, perdón que lo haga así, desde luego porque estoy yo ahí, pero porque hablar de las cuatro sería tan prolijo que no habría manera de terminar. Conavio es una comisión intersecretarial, se echó a andar en 1992, antes de la reunión de Río. Se acordarán algunos de ustedes que hubo una reunión muy grande, la más grande que ha habido de jefes de Estado de Naciones Unidas, sobre los temas de diversidad biológica, cambio ambiental. De ahí surge la Convención de Biodiversidad y todo el asunto que llevó a Kioto, por ejemplo, que montó el Panel Internacional de Cambio Climático, Intergubernamental de Cambio Climático, etc. Es una organización que compila, junta toda la información que hay en México y fuera de México sobre México, estimula la investigación básica en estas áreas. Conavio no es investigación básica, esta la pagamos para que las hagan las instituciones, nosotros trabajamos de los datos para arriba a generar, y ahorita van a ver esta parte. Usamos alrededor del 60% del presupuesto de Conavio para apoyar proyectos de investigación que están en universidades, institutos de educación superior, etcétera, museos y demás. Pero además, desde un inicio se quiso que fuera un mecanismo de difusión pública del conocimiento. Esto no era para acaparar conocimiento, tenerlo ahí metido y decir nosotros sabemos mucho de la diversidad biológica del país, sino hacer esto realmente accesible a toda la gente. Yo creo que esto ha ocurrido, estamos tratando siempre de que se haga de manera más intensa, porque estamos convencidos que solamente en la medida que la sociedad entienda de los recursos que tiene y la importancia que tiene para ellos, va a ser un defensor activo de su cuidado, de las acciones que deben tomarse en el gobierno, etc. La misión entonces es promover, coordinar todos esos trabajos de conocimiento de la diversidad biológica y trabajar hacia el uso sustentable. El nombre de Conavio, de hecho, desde el primer momento no era Comisión Nacional para el Conocimiento de la Biodiversidad, sino para el conocimiento y uso de la biodiversidad. Esto al principio nos generó muchas cejas alzadas, es decir, ¿cómo uso? Es que lo que hay que hacer es conservar. No, lo que hay que hacer es, sí, conservar, pero también usar conservadoramente. Y la razón es que simplemente los principales actores que pueden ser realmente cruciales para la conservación y el uso sustentable están fuera de las áreas naturales protegidas. Son los dueños de los recursos, son los dueños de los ecosistemas. Casi 80% de bosques y selvas están en manos de ejidos, ¿cómo se llama? De grupos indígenas, ¿no? Rurales, casi 80%. Y esto es una cantidad enorme. Ellos son los dueños de ese capital, es lo que tienen para vivir, no tienen departamentos en alguna capital del estado o en algún lugar o dinero en el banco, tienen un bosque o una selva o un palmar o lo que sea, y de eso tienen que vivir. Entonces, cómo lo hacen, cómo lo manejan, es crucial para la conservación de ese capital natural, evidentemente. Y hasta ahora, pues esto ha sido una historia muy triste en general.
¿Qué ha pasado con Conavio? Yo pensé que esto les resultaría interesante. Bueno, cuando uno empieza a trabajar con datos y demás, con las instituciones académicas, obtiene una cantidad de datos, después estos se pueden convertir en información. En el caso de Conavio ocurrió con el Sistema Nacional de Información y Biodiversidad. Esto puede convertirse en conocimiento, pero finalmente lo que queremos es inteligencia. Inteligencia de cómo diablos conservar, mantener, prevenir daños en los ecosistemas que uno tiene. Y este ha sido el proceso que Conavio ha seguido con el tiempo, ¿no? Como siempre decimos, ¿dónde está la inteligencia? Pues está en el conocimiento, y el conocimiento pues, está perdido en la información, y la información pues está perdida en los datos, y los datos, púchale, en algún lugar de la base de datos. Digo, no es suficiente tener una enorme base de datos, esto es una tendencia que ha habido enormemente, sino cómo los manejo y cómo llego a la utilización y a la aplicación de los mismos. Esta ha sido la metamorfosis de Conavio desde 1992. Empezamos fundamentalmente con adquisición de datos, esto ha continuado ahora. Seguimos después con el desarrollo de herramientas conceptuales, metodológicas para manejar esa información, y finalmente estamos ya muy claramente en la época de estar aplicando este conocimiento a diferentes cosas, con diferentes usuarios, y ahora esto es un área que realmente va a tener un desarrollo muy grande. Todas estas cosas son simultáneas, no es que uno se haya acabado, sino que van teniendo precedencia a diferentes momentos. La columna vertebral del trabajo de Conavio es el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad, que por ley tiene que manejar Conavio, y cuya médula, si me permiten, de esa columna vertebral es una base de datos construida con los especímenes que se colectan y que se depositan en herbarios, museos, etc., ¿no? Y catálogos y archivos de autoridad, que son los puntos de referencia de cómo se tiene que escribir una especie, cuál es el nombre válido. Ustedes saben que una computadora no tiene capacidad para decir, no, metieron mal esta E. Hay una E mal metida, es otra especie y significa otra cosa. Entonces, hay un proceso muy rígido de revisión de toda esa información basado acá, y esto se hace automáticamente. El otro elemento muy importante es la capacidad de información satelital y de percepción remota, que ha desarrollado Conavio de manera muy importante y que es esencial para poder expresar estos datos de manera espacial, porque de otra manera pues no hay forma de entenderlos adecuadamente y relacionarlos a suelos, climas, otras especies, etc. Un tercer punto es la capacidad de desarrollo de herramientas estadísticas, analíticas, etcétera, que se ha llevado a cabo dentro de Conavio. Todo el software que usamos es generado en Conavio, no lo vamos a conseguir en otras partes. Y muy importantemente es que todo lo que sale de Conavio como información integradora es consensado con expertos en México. Nada de esto es producto de un escritorio, alguien que se sentó a escribir, dijo, pues esta es la situación con las áreas críticas del país, por ejemplo, las áreas prioritarias. Todo esto es producto de un consenso, de un conocimiento, de participación de decenas o cientos de personas, dependiendo del tema que se trata. Eso le da, por un lado, mucha robustez a los datos y le da también mucha propiedad, sentido de propiedad en la comunidad a la información que está ahí. Esa es la forma como se ha desarrollado la base de datos. Llevamos por arriba de 4,5 millones, es una transparencia un poco vieja. Esto es lo que les decía yo, que permitía realmente hacer este tipo de trabajo muy bien, porque hay muchos estados que tienen herbarios y museos y consecuentemente también personal que está trabajando en esto. Si comparan esto con física del estado sólido, esto está extremadamente bien distribuido en el país.
¿no? No hay la concentración enorme que hay de ciertas ciencias en México, de ciertas áreas del conocimiento. Mucho de la información viene de esos herbarios, pero otra parte la hemos tenido que ir a conseguir de herbarios y museos en el extranjero. Mandamos gente a digitalizar y a escanear, no los especímenes, en algunos casos los especímenes, pero las etiquetas de colecta, que es lo que nos interesa, porque es donde está la información, se mandan por línea, y así hemos ampliado gigantescamente el conocimiento que tenemos en México. Se ha hecho ya una red mundial basada en Conavio, de muchas instituciones en varios países, ahí los ven, y la red fue de hecho la inspiración para hacer esto que se llama GBIF, Global Biodiversity Information Facility, que es un organismo de la OSD, está en Dinamarca, se inspiró en Conavio para hacerlo, y nosotros somos proveedores muy importantes de información a esa red mundial. Bueno, ya tenemos mucha información, está organizada, no me voy a meter más detalles, ¿para qué la usamos? Y aquí vienen algunas de las cosas. El primer uso parece pedestre, pero es extremadamente importante, es poner, por ejemplo, toda la información que tengo sobre plantas vasculares de México en un mapa. Aquí está, 1,5 millones casi de registros, de un montón de herbarios. ¿Y qué me sale lo primero? Huecos importantes de información. Y ahí es donde decimos, si estas son las áreas que no tenemos información, ahí es donde vamos a poner las convocatorias de proyectos para poder tener más información. Entonces, ya es una herramienta de planeación extremadamente importante. Esto lo podemos hacer para cualquier grupo de organismos, en este caso son todas las plantas vasculares, lo podemos hacer para diferentes familias, las leguminosas y las compuestas, etcétera, o para grupos animales, ¿no? ¿Dónde están mejor conocidos los reptiles, por ejemplo? ¿Y qué familia de reptiles? ¿Y en qué estados y cosas de este tipo? Es una herramienta realmente muy útil para eso. La otra es el conocimiento de dónde está distribuida un área, una especie, perdón, particularmente especies que están en peligro de extinción, que yo ya no quiero estimular que las colecten más, pues son pocas y vamos a mandar gente a que colecte para que digan, este es el último espécimen, estaba en tal lugar. Lo que hacemos son herramientas de predicción de las distribuciones que han sido extremadamente útiles, funcionan sobre bases probabilísticas, entonces uno puede tener diferentes niveles de exigencia de las predicciones para diferentes fines. Lo podemos hacer con especies ecológicamente interesantes o económicamente interesantes, como los agaves mezcaleros, por ejemplo, con los cuales hicimos un trabajo en toda la zona mezcalera de México para las denominaciones de origen. Una de las cosas que es muy interesante, ustedes pensarían que donde hay más especies son las zonas más importantes. Bueno, en parte sí, pero en parte no. Estos son las riquezas de diferentes grupos de especies, de mamíferos, de aves, reptiles y de batracios, ¿no? Y como anfibios. Como pueden ver, las áreas abajo no coinciden con donde están los endemismos, es decir, donde están las áreas de mayor importancia, porque ahí hay especies que son únicas para el país. Ambas entonces se vuelven muy importantes, saber dónde hay más especies de cada grupo, pero también dónde están los endemismos más grandes. Y esto no es igual, en ningún caso una cosa coincide con la otra de manera importante. Entonces también amplía la necesidad de qué tantas áreas necesito conservar en el país para poder cuidar toda esa diversidad biológica. Podemos, por ejemplo, ver cómo se ha disminuido el área o el ámbito de diferentes especies a lo largo del tiempo. En este caso son tapires, y de 1900 al 2000 pues hemos perdido, como pueden ver, un área muy importante, alrededor de 400 kilómetros cuadrados por año. Esto quiere decir que estamos realmente dándole en la chapa al hábitat de esta especie, y lo podemos hacer para muchas especies
y saber cómo se ha afectado el hábitat de esas especies y el riesgo en el que quedan cada una de esas especies. De los museos, porque son colectas de colectores, de científicos, de taxónomos, por ejemplo, de mastozoólogos que vinieron a colectar a México, y esto es el gran valor de los museos, que nos permite ir hasta, en algunos casos hasta 1700 y algo, ¿no? Claro, son pocos, los datos no son del todo confiables, tan lejos, pero digamos, en el último siglo es muy fácil. El otro elemento que salió en este estudio que sacamos hace 2 años, que se llama El Capital Natural de México, es una evaluación de los ecosistemas del país, es cómo están, por ejemplo, los diferentes tipos de vegetación, los diferentes ecosistemas. En este caso, las selvas húmedas, es decir, selvas como la de la Lacandona o los Chimalapas en Oaxaca, Veracruz, ¿no? Bueno, aquí lo que tienen es, en el eje horizontal, los diferentes tamaños de polígonos, que son, es decir, las áreas bien medidas del territorio mexicano, que van desde menos de 1 kilómetro cuadrado, 1/10 de kilómetro cuadrado casi, hasta 21,000 kilómetros cuadrados, es decir, polígonos grandotes, ¿no? Y acá tenemos la frecuencia con la que esos polígonos tienen selva, y lo que pueden ver es que la mayor parte de la selva está en polígonos relativamente chiquitos, de 1, 2 kilómetros cuadrados hasta 20, 40 kilómetros cuadrados, que son áreas pequeñitas, confeti. Y como es confeti, también muchas de estas especies, sus ámbitos ya no son suficientes para poder sobrevivir, jaguares, por ejemplo, ¿no? O depredadores grandes. Entonces, esto es lo que hemos hecho con la selva húmeda de México. Solamente quedan 2 o 3 cachos grandes de selva en el país, que son la Lacandona, que es los Chimalapas, un poquito Calakmul, y ahí le paramos. Ya no hay más pedazos grandes de selva en el país. Esto lo tenemos para todos los tipos de vegetación del país, para todos los ecosistemas. Estoy enseñándoles nada más uno como ejemplo. La otra cosa que hemos podido hacer es ubicar prioridades a dónde deben estar las áreas naturales protegidas. Ahorita esto es lo que hay de áreas naturales protegidas, tanto terrestres como marinas, que es aproximadamente el 13% del territorio. Esta es la forma como se han ido construyendo. Esto ha sido un esfuerzo importante del país, llegar a casi 13% de áreas protegidas terrestres en México, y esto es un trabajo de la CONAMP. Pero también lo que hicimos en CONAVIO fue decir, bueno, ahora ya tenemos esas áreas naturales protegidas, pero ahora vamos a ver qué tanto de las especies más importantes, los endémicos, las que están en riesgo de extinción, están protegidas. Y lo que acabamos es que hay un montón de áreas, aquí no lo van a poder ver, que requieren de protección porque muchísimas especies están fuera de las áreas naturales protegidas. De aquí entonces mi comentario de que o trabajamos con los dueños de esos ecosistemas para saber cómo manejar para que haya el menor impacto posible, o vamos a perder una cantidad gigantesca de diversidad biológica y de ecosistemas en el país, ¿no? Como pueden ver, apenas 13% de los sitios terrestres coinciden con las áreas naturales protegidas. Es decir, 13% de las áreas que se consideran verdaderamente importantes apenas están en las áreas naturales. ¿Por qué? Porque muchas áreas naturales protegidas se hicieron un poquito coyunturalmente, ¿no? Y no necesariamente con la planeación de a ver dónde está lo que tenemos que guardar, dónde está lo más importante, allí hagamos las áreas. Vinieron de otra forma, algunas de ellas vienen de muchas décadas antes y pues no había la información. Y lo mismo para las áreas marinas, tenemos este ejercicio hecho en CONAVIO. Otra de las cosas que hacemos es
dar la información para que Zagarpa pueda dar los permisos de introducción de organismos genéticamente modificados al país. Y llevamos, bueno, pues 2000 y pico de ellos, más de 2000 hasta ahora, de diferentes permisos que se solicitan para poder introducir especies. Si quieren, esto lo podemos hablar después. El caso que estaba aquí antes es el de algodón. Algodón es una especie nativa de México, a pesar de que han oído que es nativa de Egipto. Bueno, sí, también allá hay, pero la mejor especie está aquí, es el mejor algodón. Y se trajo algodón transgénico, particularmente BT. Y bueno, se dio la respuesta de dónde sí se podía introducir y dónde no se debería introducir, basado en el área potencial de distribución de los parientes silvestres de ese algodón, ¿no? Donde están las poblaciones silvestres mexicanas. La otra cosa son especies invasoras, que es la segunda causa más importante de pérdida de la diversidad biológica. ¿Qué son especies invasoras? Bueno, pues todas las que llegan de otros lados y llegan fundamentalmente por el comercio, metidas en los empaques de los productos, en la paja, en la madera misma, como insectos que están metidos en la madera, o por introducción de especies ornamentales, ¿no? Muchos peces, por ejemplo, de estos de acuarios que se venden, la gente los compra, los mete en la casa, el niño que los quería cuidar ya no los quiere cuidar, y van y los botan al primer lago o río que encuentran, y muchas de estas especies, como esta, son extremadamente complicadas cuando se distribuyen, son muy voraces, muy agresivas, acaban con la fauna local, pero además arruinan las pesquerías de muchos de estos sitios. El lirio acuático es otro ejemplo muy claro de lo que ha pasado. Bueno, otra área en la que estamos trabajando es la predicción del movimiento de vectores de enfermedades. Como resultado del cambio climático, podemos modelar las áreas ideales para movimiento de estas especies, y esto pues permite prever programas de salud pública. Otra de las cosas que estamos haciendo es monitoreo de ecosistemas específicos, en este caso manglares. Tenemos el primer mapa de manglares del mundo hecho con esta predicción, con esta precisión, perdón, y 92% de seguridad del mapa. Esto no es fácil conseguir en imágenes de satélite, en una extensión pues que es prácticamente toda la costa del país. Todo esto está en la página web. Ustedes entran aquí, van a un lugar del manglar y pueden tener una foto de ese lugar preciso tomada hace 3 años, para saber cómo estaba hace 3 años, cómo está ahorita, y comparar qué ha pasado en ese periodo. Una cosa más es con incendios forestales, que son latosísimos. En este momento Conavio recibe alrededor de 8 o 10 imágenes diarias del país. Hay un sistema ya automatizado en Conavio que revisa todas las imágenes de satélite, detecta los incendios, los separa estado por estado y los manda en un sistema de información geográfica a cada estado de la República automáticamente, para que la gente que tiene que controlar los incendios sepa dónde hay incendios en su territorio, dónde están, porque van con un modelo digital del terreno, dónde están las carreteras, dónde están los puestos de control, etcétera. Saben con gran eficiencia cómo llegar a combatirlo antes de que se vuelva un incendio muy grande, ¿no? Esto quiere decir que en 20 minutos de haber recibido la imagen, el señor que tiene que cuidar los incendios en Michoacán sabe dónde están los incendios en Michoacán. Esto es algo realmente único, lo hacemos para toda América Central, también les mandamos a todos los países esta información de manera gratuita. Esto es información pública, ustedes pueden entrar cuando quieran a bajar datos de los incendios que hay en X momento en el país. Esto ha sido gracias a una enorme capacidad de desarrollo de imaginería de satélite. Tenemos una antena
en las oficinas de Conavio, ahí en el sur de México, en Perisur y Insurgentes, no Perisur, Periférico Insurgentes, y otra en Chetumal, que nos ayuda a tener otros satélites, y esto realmente nos da una gran cantidad de información, y al grado que ya ahora nos estamos metiendo a un terreno en el que no nos habíamos metido, que es el marino, para poder tener realmente información tan buena como la tenemos terrestre. ¿Se acuerdan de la mancha esta de petróleo que hubo en el accidente en el Golfo de México? Conavio estuvo reportando permanentemente cómo se iba moviendo la mancha de petróleo, pero también estamos generando, y ahorita van a ver una animación, la están viendo ahorita, de los cambios en clorofila alfa y los cambios en temperatura en series. Pueden ser para un mes o pueden ser para 3 meses. Entonces es una información realmente utilísima para poder incluso predecir las fuerzas de huracanes cuando se están acercando. Tiene unos datos de la temperatura del mar que influye muy fuertemente en la intensidad que el huracán va a tener. Esto es un detalle más de anomalías térmicas para todos los mares de México, pero también estamos entrando con mucho detalle a estudiar el arrecife mesoamericano, todo a lo largo de toda la costa de Yucatán, Quintana Roo hasta Cozumel, con muchísima precisión, usando tanto información de terreno con boyas como imágenes de satélite para tener esto. Hemos hecho con Canadá y Estados Unidos el primer mapa de cobertura forestal del continente o del semicontinente, de cobertura del suelo, con una metodología homogénea, pareja, que hace comparable los datos entre los 3 países, y esto pues, realmente es extremadamente útil para aplicarlo a México, cosa que estamos haciendo. Esto está en proceso de alertas tempranas de acciones gubernamentales para saber el efecto que pueden tener sobre la diversidad biológica, sobre los ecosistemas, y tener opciones de decir, oigan, espérense, esto va a generar estos problemas, ¿por qué no lo hacen de esta otra manera? Esto, si lo tenemos, yo creo que en un par de años va a ser realmente muy útil. Hace 2 años publicamos por primera vez, México es el primer país que tiene un estudio de sus ecosistemas completo para todo el país, en el mundo, ningún otro lo ha hecho. Fue un estudio que se llamó Capital Natural de México, intervinieron 750 expertos mexicanos. No es fácil hacer obras de este tipo, créanme, a mí me tocó coordinarlo, no lo vuelvo a hacer. Pero es un esfuerzo muy grande. Esto es lo que le da realmente mucho valor y mucha credibilidad a la información que se produce. Está en línea. Se me olvidó traer, tengo CDs y bueno, a estas alturas el coco ya no funciona muy bien. Pero quienes tengan interés de saber esto, por favor, le pueden decir al doctor, le dan sus nombres, yo les hago llegar el DVD. No la obra impresa, pesa 6,5 kilos, mejor tener un DVD, lo pueden manejar con mucha más facilidad. El otro asunto, y esto es esa última parte de la transparencia, ¿se acuerdan de la evolución o de la metamorfosis de Conavio, de estar trabajando ya en la aplicación? Estamos trabajando ya directamente con comunidades rurales, no ya nada más con la comunidad académica y los tomadores de decisiones en las oficinas gubernamentales, que ha sido el grueso de la clientela, digamos, de Conavio hasta ahora, sino con las comunidades en el campo. Y en esto pues, hemos hecho muchos trabajos. Ya les había comentado lo de mezcal, que fue para denominaciones de origen, pero también, por ejemplo, para los productores de algo que no parece muy importante, copales, los que se usan como mirra, incienso, pues para ceremonias religiosas, etcétera, y que pues nunca van a estar en Forbes los 500 más ricos del mundo,
pero tiene una importancia local, cultural muy grande y económica para las gentes que trabajan con esto. Estos salen de un grupo de árboles que son burseras, hay muchas especies, entonces les estamos dando toda la información sobre la distribución de las diferentes especies, porque diferentes especies producen diferentes tipos de copales para diferentes usos. Entonces esto también les ayuda mucho a entender por dónde y cómo manejar estas cosas. No es que lo desconozcan, ellos lo conocen mucho mejor, pero ya al menos tienen manera de incluso darle nombres a los copales. De otra manera lo hicimos con mieles de Yucatán para darles valor a mieles de acacia o mieles de leguminosas, etcétera, y que no vendan la miel en grueso, pues, que es lo que están haciendo, porque tiene menos valor. Si le dan denominaciones de los pólenes con el que se hicieron, el valor de la miel aumenta sensiblemente. Este es el caso de agaves, y también lo estamos haciendo con nopales, tunas, xoconostles. Ninguna de estas es sexy desde el punto de vista económico, pero tiene importancia local muy grande porque son muy grandes comunidades las que dependen de estos recursos, ¿no? Quizá el ejemplo más integrado de trabajo con comunidades es lo que llamamos el corredor biológico mesoamericano, que maneja Conavio para la parte de México. Esto teóricamente va a dar hasta Panamá, pero cada país lo maneja como puede. Nosotros estamos manejando. ¿Cuál es el propósito? Bueno, el propósito es que estas áreas de color salmón, que son las áreas naturales protegidas, puedan estar unidas por áreas que no están protegidas, pero que son propiedad de esta gente de la que les estoy hablando, manejadas de tal manera que se constituyan puentes de contacto entre un área natural protegida y la otra, de tal forma que el ámbito, los hábitats de las especies que están en las áreas naturales protegidas puedan más o menos servir, digamos, se pueda constituir un puente de comunicación entre una y otra. Y esto lo estamos haciendo pues a base de diferentes apoyos a diferentes productos, desde pimienta de Tabasco, que tienen una importancia, el apoyo a comunidades forestales, a empresas forestales comunitarias, que son extremadamente importantes y realmente funcionan espléndidamente. México tiene el primer lugar, ya no les hago la pregunta porque nadie sabe, cuando hago la pregunta de cuál es el país que tiene el mayor número de empresas forestales certificadas como sustentables en el mundo, empresas comunitarias, es México. Todo el mundo se queda así, les digo, no. Sí. A ver, otra vez, pues todo el mundo piensa en Finlandia y en Suecia y en Canadá. No, es México, de empresas comunitarias, no privadas, que es en el caso nuestro pues extremadamente importante. Cooperativas, sí, les podemos llamar así si quieren, pero son ejidos, por ejemplo, que tienen estas cosas y que realmente trabajan fenomenalmente bien, tienen certificado internacional de uso sustentable de la madera, que les da un valor más alto en el mercado internacional. Muchos de ellos ya están integrados y no nada más producen madera en rollo sustentable, sino muebles. Es decir, ya integraron toda la cadena y están vendiendo muebles hechos por ellos en sus fábricas que han comprado, que han operado y que manejan ellos mismos los ejidatarios. Entonces, esto es realmente un sistema fenomenal, muy interesante de conservación de los ecosistemas, diversos productos que salen localmente, chicle, todos deben saber que el chicle es originario de México, no el plástico, sino el original, el natural, que es producto de la savia de un árbol, el chicozapote. Ahora ya no pueden comer chicozapotes con chicle, porque ya los han seleccionado mucho, pero los que tenemos más juventud acumulada nos acordamos de abrir chicozapotes y tener la resina adentro, y después de comer el chicozapote tener un poco de chicle para masticar. Bueno, eso
se produce en grandes cantidades en todo el Petén en México, Tabasco, Chiapas, parte de Campeche, y es un árbol enorme. Los chicozapotes son árboles de este porte, que son los árboles dominantes de la selva. Si conservamos la industria del chicozapote con estos tipos, conservamos la selva. Entonces lo que estamos tratando ahí es de ayudar a que lo vendan en el mercado internacional con una serie de características que les den valor adicional al chicle plástico que vende Adams por todos lados, ¿no? Entonces, esas son las cosas, también con productores de café orgánico, etc. Y ya hay un sello de garantía, digamos, de que el producto es de comercio justo, etcétera, para las comunidades, que es esto. Esta es la zona específicamente en Chiapas, donde se está trabajando. Estos, los rojos, son las áreas naturales protegidas del estado, y estamos trabajando en diferentes puntos, no todo todavía, porque esto es algo que apenas empezamos hace unos 5 años o 6. Y lo que estamos haciendo, les voy a demostrar. Esto es un área que está aquí, es esta de acá, y lo que ven que se mueve como pulga, en realidad es un jaguar con un transmisor de radio. Y lo que pueden ver es el papel que está jugando realmente el área protegida por el corredor. Es justamente la protección de estos ámbitos lo que resulta extremadamente importante, ¿no? Si no tuviéramos esto, bueno, pues no sé, probablemente tendríamos ahí, a veces se atreve fuera y puede cosechar alguna vaca, pero, bueno, de ese estudio que les dije de vacíos y omisiones, de dónde deberían estar las áreas naturales protegidas, en base al número de endémicos, de especies que están en peligro de extinción, etcétera, que se hizo, estos poligonitos que están aquí, los de color oscuro, son los sitios que tienen la mayor importancia de conservación, y como pueden ver ustedes, hay una gran coincidencia entre el área del corredor y donde están estos sitios, de tal manera que realmente también ahí tenemos una gran coincidencia en que si somos exitosos en el desarrollo de estas ideas de manejo sustentable con beneficio económico, porque ese es el chiste, para los dueños, nos estamos moviendo en la dirección correcta. La idea es tener diferentes usos para cada unidad de terreno. Ahí no se alcanza a ver muy bien, pero tierras comunitarias, reservas, parcelas de producción local, sistemas agroforestería, etc. Finalmente, les decía yo que la idea es que Conavio sea un mecanismo de hacer útiles a la gente y de dar conocimiento a la gente de estos datos. Estos son datos un poco viejos, perdón, no tuve tiempo de poner la última, pero estamos hablando ya ahora en el orden de 87,000 visitantes diarios a la página, con una bajada de documentos realmente gigantesca. Pues no es nada más que se meten a ver una foto de jaguar, una foto de ocofaisán o de cosas de este tipo, sino a bajar mapas, para bajar tablas de datos, a bajar un montón de información. Y esto pues nos da mucho gusto. Esto es algo que vamos a empujar muy fuertemente. La comunicación electrónica, en mi opinión, es el camino a seguir de aquí en adelante para comunicarse con la gente, ¿no? con la sociedad. Aquí termino. Gracias. Muy bien, precisión de ciencias exactas. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, nada más un anuncio sobre el próximo seminario, el de lunes próximo. Va a ser
en este caso el estudio de otro tipo de biodiversidad, la de los físicos latinoamericanos. Entonces un colega está estudiando la visibilidad de la física latinoamericana en el medio internacional, entonces se trata de algo un poquito diferente, pero muy conectado. Entonces ahora sí, por favor. Por cierto, nada más, este es otro ejemplo de una fábrica de muebles en Quintana Roo, basada en esto, ya no la quise meter. Pero es interesante porque están realmente muy bien integrados. Pues, no, desde un inicio hicimos algo que algunos consideraron que era una limitación, pero yo creo que no. Yo creo que es un atributo. Es no tener ninguna capacidad reglamentaria o de producción de permisos o nada de ese tipo. La función de Conavio es generar información utilizable por diferentes instancias de manera independiente y no asediada por presiones de que hay el grupo de tales compañías que quieren a fuerza tal permiso, y entonces pues vienen todas las cosas políticas que hay en este y en todos los países, pero en este en especial. Entonces, ahí dijimos nada, esto es un organismo de generación de inteligencia independiente. Lo pueden ignorar, pero ahí está la información, es responsabilidad de los que tienen que encarar la decisión de algo, ¿no? Así que en nada de eso no. Los únicos especímenes biológicos, aparte de las personas que trabajan en Conavio, son plantas en macetas. Conavio no sale al campo a colectar. Por eso convocamos proyectos y los apoyamos, y quienes salen son las universidades, las instituciones de educación superior, que hacen este trabajo bajo ciertas normas, ahora sí, muy claramente, de cómo debe salir la información, qué cosas se tienen que cubrir, con qué rigor, etc. Ahí sí, eso es. Y bueno, hemos ganado el sobrenombre de ser chinches con la comunidad, pero es una exigencia muy grande de la forma como esa información nos tiene que llegar. Es tan lejos como vamos en esto. Pero no salimos al campo, todo esto se hace por la comunidad científica mexicana, de tal manera que tampoco nos ven como competidores, es decir, nosotros no somos una institución más haciendo lo mismo que hacen los otros. Sí, nosotros tenemos el mismo sentimiento, y la respuesta es que no tenemos. Es decir, tenemos capacidad para decir por qué no debería ocurrir. Lo que no tenemos es capacidad para evitarlo que ocurra, ¿no? Estos son líos de reforma agraria y de instancias con las cuales nosotros no tenemos mucho que ver, aunque les proveemos información. Yo creo que si ese terreno con el Senado se vendió para que Mr. Peter Smith ponga su casa y guarde el área y tenga un cenote para él, pues no es tan malo, digamos. Me parece terrible cuando se desarrolla un complejo hotelero con no sé cuántos cuartos, cuántas cosas, y acaban con el sitio, ¿no? O lo convierten en campos de golf. Yo creo que es hasta recientemente que el país ha empezado a pensar cómo hacer las cosas ordenadas, ¿no? En ese sentido. En otros todavía no. No lo ha habido, y lo que se ha hecho ha sido básicamente por el interés y la preocupación y el coraje de las instituciones académicas, fundamentalmente, o para no decir exclusivamente, las instituciones públicas, que son las que realmente han aportado 99 mucho por ciento del conocimiento que tenemos acerca del país en este sentido, y en otros también. Yo creo que esto se va a ir mejorando. Estudiar el mar es mucho más complicado, y no nada más en México, en todo el mundo. Si usted está en el circuito de
especialistas y ecólogos que trabajan en estos campos va a oír la cantinela de que no hay suficiente información sobre los sistemas marinos, incluso acuáticos, ya no en el mar, sino epicontinentales. ¿Por qué? Pues bueno, porque así se desarrolló mucho la biología de este tipo organísmica, digamos. Yo espero que vaya habiendo más y más capacidad de conocer mejor los recursos marinos del país. México tiene 12.000 kilómetros de litoral que conocemos fragmentariamente realmente, ¿no? Ningún país del mundo tiene un mar propio como México tiene. ¿Dicen cuál es? ¿No? Ninguno, vaya, México es el único con un mar de ese pelo propio, pero no es una escupitina, es 1.500 kilómetros de largo, ¿no? Es largo. Y tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande, pero las instituciones de estudio del mar son relativamente recientes. El CICESE se va a los 70 probablemente, ¿no? Sisimar lo mismo, Sinvestav mismo cuando mandó a sus grupos a la península, la UNAM empezó por los 70 y algo también. Entonces ahí estamos muy imberbes todavía, hay que trabajar mucho, pero yo espero que la capacidad de tener esta información que por primera vez está generando en México, que les enseñé, también estimule y ayude a entender mejor cosas, haya mejor trabajo y yo creo que en general ha sido bastante adecuada y buena y sin problemas. Nosotros no damos los permisos, nosotros le damos la recomendación a Semarnat y a Zagarpa de qué es lo que deben hacer y ellos deciden. En general se apegan mucho a lo que les estamos diciendo. El único caso complejo, como se imaginan, ha sido maíz, ¿no? En donde, bueno, pues tenemos diferencias de opinión muy fuertes con algunas de las instancias gubernamentales. Si no fuera por el maíz transgénico, nadie estaría pensando en transgénicos en México. Digo, hay un montón de cosas metidas transgénicas en México. Yo creo que va a haber más en el futuro. Mucha gente que está muy en contra de esto por los efectos en la salud y ha ido a los Estados Unidos, tendrá que pensar dos veces qué come, porque una enorme cantidad de las cosas que come son generadas por organismos transgénicos. Aquí el problema es cómo conservamos la riqueza biológica del maíz, pero no nada más del maíz. ¿Por qué no los frijoles, que son también diversísimos? Y los jitomates, y las calabazas, y no sé, montones de cosas que se echaron a andar aquí. ¿Cómo diablos hacemos para que ese pool genético nativo, generado por domesticación, no se lo lleve la trampa, lo podemos usar porque es valiosísimo, valiosísimo. Digo, el pool genético que está en las razas de maíz mexicanas es invaluable. Tenemos que cuidar no nada más de meterlo a unos congeladores, sino mantener el proceso por el cual estas cosas se han generado a lo largo de milenios. Y ese proceso se llama el trabajo de los campesinos en sus milpas. ¿Cómo hacemos? Es decir, esto el país no se lo ha enfrentado, ¿no? Porque están con las presiones de Monsanto y de Syngenta y no sé cuántas cosas, y con ideas, yo creo que poco afortunadas, que tienen que ver con el desarrollo agrícola de México. Pero si no fuera realmente por el caso del maíz,
esto sería un non-issue, como se dice en inglés, completamente. Pero no hemos tenido, digo, el único caso en el que hemos tenido ahora sí que ametralladoras encima de nosotros ha sido por el maíz. Pero bueno, también se dan cuenta que no las tienen todas consigo y por eso seguimos entrampados ahí en una cosa. Yo personalmente no le veo ningún problema a que pudiéramos tener transgénicos de maíz mexicanos producidos para las necesidades de México y manejados caso por caso de tal manera que realmente pudiéramos manejar, conservar ese pool genético natural y al mismo tiempo tener estas cosas por otro lado. Estoy diciendo algo que para muchos de mis amigos es anatema, pero lo que a mí me da mucha resistencia es esta compulsión de comprarle a los grandes complejos internacionales lo que tienen. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son buenos, entonces nos tienen que servir, ¿no? Caray, ¿por cómo lo dudan? Y no haber hecho ningún esfuerzo para desarrollar esas cosas en México cuando tenemos toda la capacidad de desarrollar, ¿no? Irapuato es un muy buen ejemplo. ¿Por qué no tiene Irapuato mucha más apoyo, mucho más capacidad de desarrollo que el que ha tenido hasta ahora, ¿no? Porque a los gobiernos no les ha interesado, y no a estos nada más. Esto viene de 35, 40 años antes, donde se descuidó totalmente la investigación agrícola mexicana y muchos nos quejamos de la privatización del conocimiento y demás. Si en algún caso ha habido privatización del conocimiento, ha sido en el área agrícola, ni más ni menos, no en la producción de tapas de excusados, en la investigación agrícola. Solamente cuando alguna de ellas tiene algún valor comercial. De otra manera, a los amigos de la Secretaría de Comercio, o que no sé dónde es, que está esto de de economía, les importa un soberano cacahuate si las especies endémicas están protegidas o no. Es solamente cuando una de estas tiene un interés económico de algún tipo, ¿no? México ha decidido no patentar, lo cual me parece muy bien, plantas. No se pueden sacar patentes sobre una variedad de una planta. Hay reconocimiento de ciertas otras cosas, pero no como patentes de ese tipo, como reconocimiento de variedades. Y lo cual no me va nada mal. Pero no ha habido el caso, ¿no? Sí, le estoy dando esta vuelta a la respuesta, pero en realidad no hay nada concreto en esto. Es un trabajo bastante lento, bastante duro, bastante exigente. En el caso del corredor biológico mesoamericano, se está trabajando, la gente del corredor ahí sí va al campo. Ese no lo contratamos, pues. Está trabajando con alrededor de 260, 262 comunidades, es decir, asambleas de investigatarios, constantemente, hablando con ellos, viendo sus puntos de vista, consensando con ellos las formas de entrarle o no, los apoyos que se les da, cosas. Es un trabajo delicado porque estamos hablando de grupos a los que se les ha estado tomando el pelo por generaciones, ¿no? Tienen mucha resistencia, pero en este caso ha funcionado relativamente bien. Lo mismo pasó con los productores de mezcal. La gente de Conavio estuvo trabajando con ellos, estuvo en el campo, salió con ellos, les dio la información, les hizo acceder a los bancos de datos. Pues hubo mucha interacción, como veían que no era ninguna agencia gubernamental, ni les iba a dar ningún regalo, ni les iba a pedir que votaran por alguien. Fueron bastantes.
Estamos un poco, sí, no es tanto como eso, y es algo en lo que nos vamos a tener que mover en el futuro. Ya tenemos el primer economista, ecólogo en el corredor biológico mesoamericano, sacó un doctorado en la Universidad de Arizona, mexicano. Ahí va. Bueno, tenemos formas cartográficas de hacerlo. Todo depende a qué nivel lo quiere ver. Si lo quiere ver al nivel de una hectárea, un poquito más complicado. Lo queremos ver a un nivel más amplio, entonces es mucho más fácil hacerlo con imaginería de sensores remotos, satélite, etc. Por ejemplo, ahorita el modelo más claro que tenemos de monitoreo es el de los manglares, que les hablé muy rápidamente de él. ¿Por qué? Pues porque tenemos imágenes que nos permiten saber hectárea por hectárea de manglar si está en su lugar o no está en su lugar, como estaba antes, creo, ¿no? 5 años después, si esa hectárea de manglar está como manglar o no. Usted, como les decía, pueden ir al campo y ver con fotografías tomadas punto por punto, en lo cual Marina nos ayudó muchísimo, el estado de las cosas comparativamente del momento en que está usted ahí a como estaba hace 5 años. Son formas de monitoreo, no son sencillas, pero son muy efectivas. No lo podemos hacer en todos lados por la extensión del país y por la complejidad orográfica del país, ¿no? El manglar es relativamente fácil porque todo está a nivel del mar y todo está en el borde del litoral, entonces eso nos ayuda mucho a constreñir las áreas con las que tenemos que trabajar. Para otros sistemas, con la orografía de México, ahí vamos hacia allá, pero no hemos podido hacer mucho más. Igual comparable a lo de manglares, no hay nada comparable a lo de manglares. La mayor parte de la primera pregunta se lo puedo contestar si me deja su correo y le mando los datos. No puedo acordar de memoria de pero si tiene un contador la página, entonces sí ahí directamente se ve. La pregunta es, podemos saber perfectamente cuántos vienen de fuera, cuántos son del país, de qué instituciones vienen, son del área académica, son del área gubernamental, es un niño tratando de hacer su tarea, todo. No me la sé de memoria, pero si tiene, es que me dijo usted que quería saber cuántos van a quedar, pues se lo puedo dar, pero no en este momento. Si me da su correo se lo mando con todo gusto. La otra cosa es, me está preguntando qué necesitamos hacer nosotros para llegar a lo de los otros países. Hágamela al revés. ¿Qué necesitan los otros países para llegar a lo que nosotros tenemos? Eso creo que le contesto. No, ni modo. Me abrió usted un pedacito aquí para presumir, pero hay un organismo en Estados Unidos que se llama el Presidential Committee of Advisors on Science and Technology, PICAST, que es el grupo de tecnólogos, ingenieros y científicos que le aconsejan al presidente sobre diferentes temas. Uno de ellos es Mario Molina, por cierto. Bueno, él pidió un estudio sobre cómo proteger el capital ambiental, digamos, de los Estados Unidos. Es un estudio, es una propuesta como de 150 páginas. Bueno, me lo mandaron, una de las páginas está dedicada exclusivamente a describir Conavio como ejemplo de lo que tendrían que hacer en Estados Unidos. La segunda pregunta, rápido. Lo que estamos haciendo es trabajar mucho con AFE para esto. Hay varias cosas. Una, tenemos una publicación regular dirigida a niños y profesores, con temas muy llanamente explicados de asuntos de la diversidad biológica, de usos de las especies, de distribuciones de riesgos de las especies, que se manda gratuitamente. El otro es que hicimos de la página de Conavio un resumen
en carteles que se tradujeron a 6 idiomas nativos y se distribuyeron 150,000 de cada uno de ellos a los grupos correspondientes por medio de CONAVIO. Estamos empezando a trabajar mucho con esto. Lo estamos empezando a hacer ahora porque CONAVIO no tuvo dinero hasta hace 2 años en cantidades adecuadas como para meternos a encarar un montón de estas cosas. Afortunadamente tuvimos un aumento agradable de recursos y ahora estamos pudiendo hacer muchas de las cosas que queríamos hacer, pues no hemos podido hacer. Entre ellas, todo este esfuerzo de comunicación. Esa es la idea. Empiezo por lo último. El propósito de toda esta información es incidir en el desarrollo de políticas públicas y de legislaciones y de regulaciones. Y yo no diría que todos y cada uno de los elementos que hemos producido han sido utilizados exitosamente, usted les estaría engañando, pero muchos sí. Y muchas cuestiones de regulación, áreas naturales protegidas, por ejemplo, nuevas, y no solamente Semarnat, y algunos de los miembros de Semarnat usan CONAVIO permanentemente, sino muchas otras instancias. Por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, como World Wildlife, que tiene dinero para repartir y para conservación, usan los datos de CONAVIO para saber dónde hacerlo. Si alguien les llega con una propuesta de un área que no es prioritaria, les dice no, tiene que ser en una de estas. Hay una utilización muy grande de esto. Las alarmas o los avisos de advertencia que sacó Zagarpa hace 2 o 3 años sobre el ingreso de una especie invasora. Es una palomilla que se alimenta de nopales, que se usó como control biológico en Australia para acabar con una plaga que se echó como 5 millones de hectáreas de pastizales en Australia, que introdujeron el nopal para producir cochinilla de grana para el ejército británico para pintar las casacas rojas, ¿no? Y luego pues vieron que era mucho trabajo y lo dejaron, y el nopal se echó 5 millones de hectáreas de pastizales. Ya no saben cómo hacerlo, ni tractores, ni lanzallamas, hasta que alguien dijo, a ver, ¿de dónde viene esta planta? Ah, pues había sido introducida de Argentina. Pues vamos a ver por qué no hay tanto allá. Fueron y vieron que había una palomilla que ovipositaba en las pencas, salían las larvas, se acababan las pencas, y eso mantenía en control la población de opuntes. Pero, se las llevaron para allá, limpió 5 millones de hectáreas de nopales, la palomilla, y le pusieron una estatua, hay una estatua a la mariposa en no sé qué lugares de Australia. Bueno, esa cosa, dando vueltas, acabó en el Caribe, empezó a saltar las islas, lo pusieron para deshacerse de los nopales en las playas, porque los turistas se picaban, entonces, la metieron ahí, pero se fue saltando las islas, llegó a Florida y ya está dando la vuelta. Entonces, cuando supimos de esto, lanzamos una advertencia de que esto podía entrar, y el efecto en todas las nopaleras del centro del país iba a ser desastroso, pues una planta dominante. Y entonces de ahí salió ya toda una campaña y advertencias y carteles, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas de este tipo que salen, no puedo pasarme largo rato dando ejemplos muy puntuales. Sí lo hay. Hay algunos esfuerzos de este tipo, tanto generales como muy específicos para Brasil, por ejemplo, en algunos otros países. Esta es la pugna permanente que hay entre la necesidad de usar los servicios de los ecosistemas, lo que está usted hablando es uno de ellos, agua en unas pozas en el campo, y la necesidad de conservar los mecanismos que proveen esos ecosistemas, esos servicios.
quitar las selvas de esos lugares, le aseguro que lo que va a producir es que en 3 años ya no va a haber pozas de agua. Bueno, la cuestión es tratar de informar a la gente bien de esto. Este no es un campo que se haya cultivado desde los filósofos griegos, la relación nuestra con los recursos naturales y el efecto que el desarrollo ha tenido. Esto es algo muy reciente. Estamos aprendiendo apenas qué está pasando por la forma de desarrollarnos. Apenas estamos sabiendo que la revolución industrial y todo lo que vino después de eso, y el crecimiento exponencial de la población y el crecimiento exponencial de la demanda per cápita, está produciendo problemas como los que estamos viendo. Uno de ellos, cambio climático, que coincido con usted, no es tan severo ni tan grave como la pérdida de la diversidad biológica. Lo que pasa es que es más sexy. Entonces, ha ganado un Oscar y un premio Nobel, no sé cuántas cosas. Pero el otro es tan importante o más importante que el cambio climático. Apenas estamos aprendiendo esto. Esto no está metido en la cultura de las sociedades. Hay que trabajar mucho, pero la única manera de hacerlo es transmitir información sólida sobre bases científicas realmente creíbles, de manera accesible y entendible por la gente, y hacerlo de manera realmente permanente. Y esto es un trabajo que lo tenemos que hacer los que estamos en el campo académico. No lo van a hacer los diputados de la 67 legislatura. Lo tenemos que hacer nosotros porque somos los que sabemos de estas cosas. ¿Sí? Y tenemos que gastar parte de nuestro tiempo o parte del tiempo de la comunidad, depende porque hay gente que no le da por ahí, a trabajar con la sociedad. Y estoy hablando de este caso, pero yo diría que es lo mismo prácticamente para cualquier otra área de las ciencias. Uno de los grandes defectos que ha habido con el desarrollo tecnológico científico del último siglo y pico es la desconexión entre la sociedad y ese desarrollo, que antes estaba perfectamente unido. La mayor parte de la gente sabía cómo ordeñar una vaca, cómo cambiar las herraduras de un caballo, cómo hacer que el molino de agua de tal lugar funcionara con los engranes, etcétera, ¿no? Era la tecnología del momento y la conocían. En el momento que hay este despegue enorme con la revolución industrial, la sociedad se queda en un lado, esto se va por el otro, y hay un divorcio muy fuerte mental, conceptual, entre lo que está pasando con el desarrollo y lo que la sociedad está percibiendo, ¿no? Yo los reto ahora que en el coche que tengan, no importa qué tan modesto es, traten de cambiarle los platinos al carburador. Nunca lo van a encontrar. Antes yo lo podía hacer cuando me iba al campo y nunca me quedaba tirado, ¿no? Perdón por lo pedestre del ejemplo, pero esto, la única manera de que se cierre es con el esfuerzo de quienes estamos trabajando en las áreas diferentes de ciencias. Nadie más lo va a hacer. Entonces hay que meterle un esfuerzo muy grande en esta dirección para que la gente realmente se entienda esto. No me extraña que eso pase en la India, porque en la India, al revés de México, la propiedad comunal de los ecosistemas es así de pequeña. Todo lo demás son propiedades privadas o es propiedad gubernamental. Entonces ahí tiene usted un problema serio para resolver. En Brasil es la misma cosa. Bueno, también es la misma situación. Yo usé India porque India es un país grandote y con mucha gente. Tenemos un nicho tan grande como provisión de la información de ese nicho tengamos. Y no nos vayamos hasta Francisco Hernández. Hace 25 años, ¿cómo se llama? Javier Lozoya, médico, desarrolló una cosa que se llamaba el IMEPLAN, Instituto Mexicano de Plantas Medicinales, en el Seguro Social, para tratar de organizar toda la farmacopea mexicana, que es tan rica como la China o como la India.
pero que ha sido bocabajeada por el estatus, no hay médicos, el establishment médico, no, porque medicina de brujos, de chamanes, cosas de este tipo, cuando en la India tiene usted una medicina ayurvédica igual de importante que la medicina que podemos llamar occidental. Y en China es la misma situación, y en México la teníamos. Lo que pasa es que se hizo todo lo posible por desacreditarla. Hay mucha información en el MEPLAM que vamos a tratar. Han sido muy reacios. No todo el mundo se deja que esa información que les costó mucho trabajo se haga pública, abiertamente, ¿no? Por diversas razones, pero ciertamente es un elemento que debemos tener. Le puedo decir en el contrario, que lo que estamos haciendo es eso, pero en la cocina. Estamos yendo a poner una gran cantidad de información sobre plantas mexicanas utilizadas en la cocina mexicana, con una estrella de la cocina que se llama Diane Kennedy, que es una súper cocinera inglesa que ha vivido aquí 40 años. Y ahí vamos empezando, ahí vamos a tener todo un repositorio de información sobre las formas de uso de las plantas mexicanas para fines culinarios. Y desde luego lo de medicina pues, es evidentemente muy importante. Pero no lo hemos podido hacer simplemente porque ha habido mucha impermeabilidad en esas zonas. Sí, de hecho una buena parte de esto se inició en Conavio mismo. Conavio ha apoyado proyectos de código de barras en diversos grupos y debo decir que una buena cantidad de información está en la literatura ya, es cosa de ir a los bancos de información y sacarla y ponerla. Queremos en un número de especies ya está la información de código de barras, de tal manera que esto ya es parte. Estamos trabajando en el desarrollo de algo así como para las especies más importantes de México, porque no lo podemos hacer para todas. Una página para cada especie, una página de web para cada especie, en la que tiene usted la o las imágenes, desde luego la identificación, una cosa de descripción taxonómica del y luego todos los datos que puedan venir de distribución, fisiología, genética, cariotipos, el código de barras, usos, ¿no? Es decir, es una ventana que se abre y a la cual, y literatura, toda la literatura que hay sobre esa especie. Entonces, es una ventana que la abre usted y le abre el mundo sobre esa especie de manera muy importante. Bueno, con esto agradecemos mucho.